Mi nombre es Eric. Tengo 29 años y hasta el año pasado, pensé que entendía lo que significaba la familia, no la versión de las tarjetas Hallmark, sino el tipo de familia alrededor de la cual construyes tu vida, incluso si eso significa cargar con más de tu parte del peso. Siempre he sido el callado, el hijo responsable, el que envía flores en los cumpleaños y suple cuando nadie más siquiera nota que hay algo que suplir. Pero no crecí pensando que sería el pilar de una familia que constantemente me hacía sentir como si fuera desechable. Esa parte sucedió lentamente, casi en silencio, como justo debajo de las tablas del suelo que no ves hasta que todo se derrumba. De niño, era el hijo del medio. Mi hermano mayor, Adam, era el chico dorado, capitán del equipo de fútbol, encantador, siempre rodeado de gente. Mi hermana menor, Mia, era la princesa desde el momento en que nació. Y yo era el que sacaba B y me decían que no estaba aprovechando mi potencial. Realmente no me importaba. Mantuve la cabeza baja, obtuve una beca, me mudé y finalmente comencé mi propia pequeña empresa de té que, por algún milagro, despegó después de 3 años agotadores de ramen, días de 16 horas y ser ignorado por cada inversor al que le presenté mi proyecto. Lo gracioso es que, cuando yo luchaba, ellos estaban en silencio. Pero cuando llegó el dinero, ahí fue cuando volví a ser familia. Empezó poco a poco. Mi papá me pidió si podía ayudar a cubrir el resto de los pagos del coche de Adam, solo hasta que lo ascendieran. Luego vino la matrícula de la universidad privada de Mia, solo porque la ayuda financiera no cubría lo suficiente. Mi mamá necesitaba ayuda con las reparaciones del techo, luego con el sistema de calefacción, luego con la remodelación de la cocina con la que siempre soñó. Y así, de la nada, estaba pagando 3 hogares y todavía recibía mensajes como: ¿puedes enviarme dinero para la compra? Al principio, no me importó. Estaba agradecido de poder ayudar. Incluso me convencí de que estaba construyendo algo, un legado, tal vez. Pensé que algún día podría mirar atrás y decir que hice la vida mejor para las personas que amaba, pero algo en la forma en que lo trataban, como si se lo debieran, como si no estuviera haciendo nada especial, empezó a afectarme. El último día de Acción de Gracias fue el punto de inflexión. Fui el anfitrión, no porque quisiera presumir, sino porque finalmente tenía una casa lo suficientemente grande para sentar a todos. Lo encargué, limpié, preparé una fogata en el patio trasero. Nadie se ofreció a ayudar, ni siquiera con los platos. Adam brindó a mitad de la cena, hablando de lo afortunados que somos de tenernos unos a otros y de cómo la familia siempre responde, sin mencionar nunca el hecho de que yo pagué todo. Mia trajo a su nuevo novio y apenas levantó la vista de su teléfono, y mi papá pasó toda la noche hablando de lo difíciles que eran las cosas en sus tiempos, y de lo fácil que lo tienen los jóvenes ahora. Me tragué todo con una sonrisa, pero por dentro ya me estaba distanciando. Luego llegó la noche que lo desmoronó todo. Fue un martes cualquiera, quizás 2 meses después. Acababa de terminar una larga reunión y llegué a casa y encontré un mensaje de voz de mi papá. Su voz era cortante, cansada y afilada de la manera que solo los papás saben ser. Dijo: solo Thomas. Nunca le has dado nada a esta familia que valga la pena recordar. Si tuvieras algo de orgullo, dejarías de actuar como si te debiéramos algo y te irías. Me dejó atónito. Por un segundo, pensé que lo había oído mal. Así que lo reproduje de nuevo: solo Thomas. No grité. No devolví la llamada. Simplemente miré el mensaje durante un rato, luego caminé hacia la ventana y miré las luces de la ciudad que solía amar. Algo dentro de mí cedió en silencio, como una vieja bisagra que se rompe bajo el peso. Empaqué una maleta esa noche y me fui. Sin despedida dramática. Sin anuncio. Incluso le informé a mi asistente que pausara todos los pagos salientes vinculados a las cuentas familiares. Solo una ruptura limpia y silenciosa. Pasaron 3 días, luego una semana, silencio de radio. Nadie llamó, nadie envió un mensaje de texto. Tardaron casi un mes en darse cuenta. Mia fue la primera. Me llamó tarde un viernes por la noche, con la voz temblorosa: Eric, hola, acabo de iniciar sesión en el portal de la escuela y mi matrícula no se procesó este mes. ¿Pasó algo con la cuenta? Podía oír el pánico que intentaba sofocar. Ese tono casual falso que usas cuando no quieres sonar desesperado. Respondí con un solo mensaje de texto:
Pensé que nunca le di nada a esta familia. Sin seguimiento, sin explicación, solo eso. Ella no respondió, pero en una hora, tenía 4 llamadas perdidas de mi mamá, 2 de Adam y una de un número que no reconocí. El mensaje de voz de mi papá. Hilante en un sentido oscuro. Eric, tenemos que hablar. Sea lo que sea este pequeño truco, no es gracioso. El futuro de tu hermana está en juego. Sin disculpas, solo exigencias. Solo ese mismo tono que decía, nos debes. Ese fin de semana, volé a Denver. Nunca había estado, pero necesitaba un lugar lo suficientemente lejano para sentir que había escapado de la órbita. Me quedé en un pequeño Airbnb con vistas a las montañas. Dormí mejor de lo que había dormido en años. Y por primera vez en mucho tiempo, no revisé mi correo electrónico. No abrí ningún mensaje. Dejé que el mundo girara sin mí. Y en casa, ahí fue donde todo empezó a desmoronarse. La escuela de Mia envió un aviso de retiro por falta de pago. El coche de Adam, aún sin pagar, fue embargado. El pago de la hipoteca de mis padres rebotó. Y así, la base que construyeron sobre mi silencio se resquebrajó. Empezaron a contactar a familiares lejanos, contando su versión de los hechos, como los corté de la nada y abandoné mis responsabilidades, pero la cosa es que no puedes reescribir una historia cuando demasiada gente ya conoce la verdad. Y algunos de mis primos, ellos lo sabían. Habían visto el patrón durante años. Recibí un mensaje de una de ellas, Emma, la sobrina de mi mamá. Ella dijo, siempre he admirado lo paciente que eres, pero me alegro de que finalmente hayas dejado de ser su red de seguridad. Ese mensaje me afectó más de lo esperado porque la verdad es que no quería venganza. Quería paz. Pero una vez que quitas lo que usaban para controlarte, una vez que se dan cuenta de que te necesitan más de lo que tú los necesitaste a ellos, es cuando el desmoronamiento comienza. Pasé una semana en Denver, haciendo mayormente nada. Caminaba a una pequeña cafetería cerca del Airbnb cada mañana, escribía en mi diario un rato, luego deambulaba por el centro, solo para recordarme cómo se sentía el silencio ininterrumpido. Sin teléfono sonando, sin obligaciones, sin que nadie preguntara, ¿puedes hacerme un favor más? Fue extraño al principio, cuán ajeno se sentía esa calma. Como si tuviera que desaprender el hábito de prepararme para la decepción de otra persona. Para la segunda semana, había alquilado un coche y conducido hasta Boulder. Caminé sola, algo que siempre había querido hacer, pero nunca llegué a hacerlo, porque cada vez que planeaba un viaje, alguien de la familia necesitaba un rescate, un aire acondicionado roto, una tarjeta de crédito atrasada. Mia una vez me llamó desde un resort en Cancún diciendo que había perdido su billetera y necesitaba que le enviara dinero en efectivo de emergencia. Ese recuerdo me vino a la cabeza mientras estaba al borde de un sendero de acantilado, cortando mi chaqueta. Todo el valle se extendía debajo de mí. Me reí a carcajadas. Realmente me reí. Hizo eco en las rocas. Pasaron 3 semanas completas antes de que mi mamá rompiera el silencio con algo más que mensajes de voz pasivo-agresivos. Me envió un correo electrónico. El asunto: necesitamos que vuelvas a casa. Sin saludo, solo un largo bloque de texto que comenzaba con no sé qué te ha pasado, y se enredaba en tu padre está furioso. Luego, hemos hecho tanto por ti, y terminaba con la familia no abandona a la familia. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo. La familia no abandona a la familia. Excepto que sí lo hicieron. Cada vez que me hacían sentir como una tarjeta de débito con latidos. Cada cumpleaños que olvidaban. Cada vez que me quitaban dinero sin un gracias. Cada fiesta donde me sentaba al fondo mientras Adam daba sus discursos, y Mia recibía regalos. Ellos no lo llamaban abandono. Lo llamaban tradición. No respondí. En cambio, reenvié el correo electrónico a mi abogado, Daniel, quien me había ayudado a establecer un fideicomiso hace años. Le dije que iniciara el proceso de transferencia de los pagos educativos restantes a un programa de becas para estudiantes universitarios de primera generación. Aquellos que realmente necesitaban ayuda, aquellos que no se reirían a mis espaldas mientras vaciaban mi cuenta bancaria. También le pedí que investigara quién figuraba en la escritura de la Casa del Lago. La casa que mis padres usaban cada verano,
pagada en su totalidad por mí bajo la falsa promesa de que sería una inversión familiar compartida. Resulta que mi nombre todavía estaba en los papeles. Así que tomé una decisión ese domingo por la mañana. Reservé un vuelo de regreso a casa, no para reconciliarme, no para sentirme culpable, sino para recoger recibos. No le dije a nadie que iba. Aterricé alrededor del mediodía, recogí un coche de alquiler y conduje directamente a la casa. La misma casa que ayudé a renovar cuando papá amenazó con venderla a menos que alguien pagara para arreglar los daños por agua. Se veía igual, familiar y falsa, como un set de película construido para parecerse a casa. Mientras subía por el camino de entrada, vi la vieja camioneta de Adam aparcada afuera. Supuse que se había mudado de nuevo después de la recuperación. No llamé a la puerta. Entré con la llave de repuesto que mi madre olvidó que tenía. En el momento en que entré en la sala de estar, escuché voces. Él está siendo dramático. Adam decía que volverá arrastrándose una vez que se supere. La voz de Mía siguió más suave. Simplemente no entiendo por qué está haciendo esto. Quiero decir, no es tanto dinero para él, ¿verdad? Mi padre gruñó algo que no pude entender del todo. Luego, alto y claro. Eric siempre ha sido el más débil, escondiéndose detrás de su computadora, actuando como si el dinero lo hiciera especial. Me quedé allí en el pasillo sin ser visto mientras continuaban destrozándome, como si yo no fuera la razón por la que las luces estaban encendidas. No lloré, no entré furioso, ni siquiera sentí ira, solo confirmación. Nunca me vieron. En realidad no. Retrocedí en silencio y conduje a la casa del lago. Entré por la puerta principal, eché un largo vistazo a la cocina de planta abierta, la pared de fotos familiares que no incluía una sola mía, y comencé a tomar fotos para el anuncio inmobiliario. Al anochecer, mi abogado tenía todo lo que necesitaba para iniciar la venta. Eso fue el sábado. El lunes, envié un último mensaje al chat familiar. Dijeron que nunca le di nada a esta familia. Así que finalmente les doy lo que siempre han actuado como si quisieran. Distancia. No más matrícula, no más pagos de coche, no más reparaciones del tejado. Vendan sus propios recuerdos. Me voy. Salí del chat grupal y los bloqueé a todos. Pensé que sería el fin. Pero lo que no me di cuenta fue cuán profunda había llegado la red de dependencia y cuán rápido se desmoronaría una vez que cortara cada hilo. Porque en una semana, Mía se enfrentaba a la expulsión. Adam despedido después de perder demasiados turnos tratando de resolver las cosas. Mis padres, digamos que su banco llamó con preguntas sobre una hipoteca que ya no podían pagar. ¿Y yo? Bueno, yo ya estaba a medio camino del aeropuerto para un nuevo viaje. Esta vez, Tokio, primera clase, sin culpa, sin ataduras. Pero la verdadera sorpresa, lo que sucedió la próxima vez que intentaron arrastrarse. Yo estaba en algún lugar sobre el Pacífico cuando mi teléfono finalmente se puso al día con el caos que había dejado atrás. Docenas de llamadas perdidas, mensajes de voz de números que no reconocía, amigos de Mía probablemente, o alguien tratando de hablar conmigo en nombre de mi familia. Había mensajes de texto de mi padre que parecían empezar como amenazas, pero rápidamente se desmoronaron en desesperadas frases a medias como, no lo dijimos de esa manera. Y todavía eres nuestro hijo. Eso me hizo reír. No escuché ni un solo mensaje de voz. No abrí ninguno de los archivos adjuntos. Simplemente observé cómo las notificaciones se apilaban como una presentación silenciosa de pánico. Es curioso cómo las personas que dicen que nunca has dado nada de repente recuerdan exactamente cuánto diste una vez que se ha ido. Tokio fue todo lo que necesitaba. Limpio, tranquilo, anónimo. Vagaba por templos y salones recreativos iluminados por neón. Dejé que mi mente respirara de una manera que no sabía que era posible. Sin culpa pesando en mis hombros, sin emergencia sorpresa. Por primera vez en mi vida, solo era yo, no el plan de respaldo de alguien, no el solucionador de problemas de la familia. 2 semanas después del viaje, finalmente desbloqueé a una sola persona, Emma, mi prima. Ella había enviado un solo mensaje durante todo el conflicto. Sin súplicas, sin drama, solo cuando estés listo para hablar. Estoy aquí no para convencerte, solo para escuchar.
Me reuní con ella después de que regresé. Nos sentamos en un café cerca de su apartamento, y ella trajo su computadora portátil. Quiero mostrarte algo, dijo. Quiero mostrarte algo, dijo, deslizándolo sobre la mesa. Era un hilo de Reddit, de todas las cosas. Mia había publicado bajo una cuenta desechable, pidiendo ayuda financiera para quedarse en la escuela después de una emergencia familiar inesperada. Contó una historia que me pintaba como el inestable. Dijo que había abandonado a la familia sin ninguna razón. Afirmó que estaba teniendo un colapso. La gente estaba donando dinero. Extraños. Emma me miró con los labios apretados. Ha recaudado casi 6,000 pesos hasta ahora. Supuse que debería saberlo. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo una punzada en el estómago que no era tanto ira como tristeza. Ahí estaba de nuevo. Esa misma historia remodelada para encajar en el papel de víctima. Solo que esta vez, lo estaba haciendo públicamente, monetizándolo, usando la simpatía de los extraños como arma. Y lo peor de todo, ella todavía no veía lo que había hecho. Esa noche, no publiqué furiosamente, ni la llamé directamente. Hice algo más silencioso. Tomé capturas de pantalla de cada pago que había hecho para su educación, transferencias bancarias, recibos de matrícula, incluso el fondo para libros de texto que había transferido durante su primer año. Lo subí en un álbum privado de Image. Sin nombres, sin subtítulos dramáticos, solo fechas, cantidades en dólares y confirmaciones de pago. Luego publiqué un comentario anónimo en el hilo. Antes de donar, tal vez pregúntate a dónde fueron los otros 90,000 pesos. Algunas personas olvidan quién las ayudó cuando la ayuda se detiene. No se volvió viral. No lo necesitaba. Pero, en 24 horas, su publicación fue eliminada por los moderadores por actividad sospechosa, y los comentarios cambiaron. Esa fue la primera consecuencia real que enfrentaron. La segunda llegó una semana después cuando recibí una carta certificada en mi oficina. Era de mi padre, no escrita a mano, mecanografiada, como un aviso legal. Comenzaba con: solicitamos formalmente una reunión para discutir la ruptura de nuestra dinámica familiar. Casi me ahogo de risa, como si estuvieran tratando de celebrar una reunión de junta para arreglar lo que rompieron, pero enterrado en la jerga legal estaba la verdadera razón por la que se pusieron en contacto. Querían una parte de las ganancias de la venta de la casa del lago. Aparentemente, creían que tenían capital emocional en la propiedad. Le pasé la carta a Daniel sin decir una palabra. La leyó, sonrió y dijo: ¿quieres que les envíe un recordatorio de que el capital emocional no se sostiene en los tribunales? Asentí. Y luego hicimos algo mejor. Les enviamos una copia del acuerdo original. Uno que papá había firmado años atrás cuando ofrecí por primera vez pagar la casa del lago. Declaraba claramente con sus propias palabras: reconozco que esta casa es comprada por, y sigue siendo propiedad de Eric, apellido. Renuncio a todos los reclamos futuros. Él lo había olvidado, o esperaba que yo lo hubiera hecho. Esa carta lo silenció muy rápido, pero el silencio no duró. No una vez que se corrió la voz de que también estaba vendiendo la casa principal. Verá, mientras yo estaba en Tokio, Daniel y yo habíamos estado trabajando en un proyecto paralelo discreto. Resulta que hace años, le presté a mis padres una gran suma bajo un acuerdo verbal, cuando no podían mantenerse al día con la hipoteca. Nunca me la habían devuelto. Daniel rastreó cada depósito, compiló cada transferencia bancaria, y presentamos una hipoteca sobre la casa. Ahora me debían más de 80,000 pesos, lo que significaba que podía forzar legalmente una venta. Emma me llamó esa noche. Eric, están en pánico. Tu madre llamó a la mía llorando. Tu padre amenaza con ir a las redes sociales. Suspiré. Déjalo. Tengo recibos. Veamos quién gana esa guerra de relaciones públicas. Pero lo que no le dije fue que ya no lo hacía por venganza. Lo hacía para cerrar el ciclo. Porque lo que ninguno de ellos se dio cuenta fue que les había dado todo: mi tiempo, mis ahorros, mi lealtad, y ellos lo confundieron todo con debilidad. Pensaron que era un grifo que podían girar cada vez que tuvieran sed. Y ahora estaban aprendiendo lo que realmente se siente al tener sed. Y sin embargo, el momento más satisfactorio aún no había llegado, porque el día que la casa salió a subasta, entré por la puerta principal una última vez.
Aparqué al otro lado de la calle la mañana de la subasta. El aire tenía ese frío agudo y rancio que siempre flotaba sobre nuestro vecindario a principios de otoño. Me senté en el coche un minuto, solo observando. Era surrealista ver la casa en la que crecí, este lugar que había absorbido tanta historia, alegría, amargura, ahora con un pequeño letrero blanco clavado en el césped delantero. Aviso de ejecución hipotecaria. Subasta hoy. No traspasar. Salí, con las manos en los bolsillos, caminando lentamente hacia la casa. La puerta ya estaba abierta. Daniel estaba dentro, hablando con el representante de la subasta, una mujer de mediana edad con una carpeta y una mirada de no tonterías. Él asintió al verme. No tienes que estar aquí para esto, dijo amablemente. Quiero estarlo, y lo estaba. No por venganza, no por el espectáculo, sino porque este momento merecía un testigo, alguien que lo viera, lo sintiera, y se asegurara de que no se deslizara como todo lo demás que había tragado a lo largo de los años. Caminé lentamente por la sala de estar, como si intentara absorberlo todo una última vez. La muesca en la madera por cuando Adam lanzó una pelota de béisbol adentro, la mancha descolorida en la alfombra donde Mía derramó esmalte de uñas y me culpó. La pared donde mis padres solían colgar los boletines y dibujos hasta que dejaron de añadir los míos en silencio. Era extraño cuánto de mí mismo veía aquí, como si hubiera sido un fantasma en la historia de mi propia familia. Entré en la cocina a continuación. Esa me golpeó más fuerte. Recordé las noches ayudando a mamá a preparar las cenas navideñas, fregando los platos mientras ella fingía no oír a papá despotricar en la otra habitación, riéndome con Emma de pasteles quemados y pavos poco cocidos. Y ahora solo era una cocina, una caja de paredes y esfuerzo olvidado. Todavía había una foto en el mostrador, una de toda la familia tomada hace 2 navidades a mi costa. Recordé pagar el depósito del fotógrafo, los trajes a juego que insistieron en llevar, y cómo me recortaron cuando la publicaron en línea. Cogí la foto, la miré durante un largo momento, luego la puse boca abajo. Al mediodía, algunos coches habían empezado a llegar. Un par de postores serios, algunos vecinos curiosos, y finalmente mi familia. Llegaron en el viejo Chevy de papá, todos apretados como en un retorcido viaje por carretera familiar. Mía salió primero. Tenía la cara amoratada, los ojos enrojecidos detrás de unas gafas de sol demasiado grandes. Adam la siguió, frunciendo el ceño, claramente aquí solo para hacer de matón. Y luego mis padres. Mamá parecía agotada, 10 años mayor que la última vez que la había visto. Papá. Bueno, todavía caminaba como si pensara que era el dueño del lugar. Me vio al instante. Eric, llamó, con la voz baja y furiosa. Tenemos que hablar ahora. No me moví. Se acercó a zancadas. Adam se colocó detrás de él como una sombra. ¿De verdad vas a hacer esto? Dijo papá. Vas a humillar a tu propia familia. ¿Por qué exactamente? Una supuesta ofensa. Lo miré a los ojos por primera vez en años. No es una ofensa, dije con calma. Es un patrón, y hoy termina. Pequeño desagradecido, empezó, pero levanté una mano. No. Simplemente no. Mía se unió a ellos ahora, con la voz quebrada. Voy a perder mi beca por esto. Ya tuve que dejar 2 clases. ¿Por qué nos haces esto? Me volví hacia ella. Pagué tus primeros 3 años, cada factura de matrícula, cada libro de texto. Nunca dijiste gracias. Ni una vez. En cambio, los dejaste convencerte de que yo era el problema. No lo hice, empezó ella. Publicaste en línea que estaba inestable. Dije, sacando mi teléfono. Mentiste a extraños por dinero. Y ahora quieres simpatía. Su cara se contrajo. Mamá finalmente habló. Mi voz era un susurro. Eric. Las familias no se hacen esto unas a otras. No, dije. Las familias no quitan así. Se llevaron todo. Mi tiempo, mi dinero, mi confianza. Y cuando dejé de dar, me llamaste egoísta. La voz del subastador resonó entonces, aguda y profesional. Comenzaremos la subasta en 5 minutos. Papá miró a su alrededor, de repente menos seguro de sí mismo. No puedes hacer esto. Ni siquiera tendrías esta casa si no fuera por nosotros. Tienes razón, dije. Entonces, la estoy recuperando.
Se quedaron allí, arraigados en la entrada, indefensos por primera vez en años, y yo me alejé. La casa se vendió en una hora. Una pareja jubilada de fuera de la ciudad, buscando un lugar cerca de sus nietos. Pagaron en efectivo. Firmé los papeles, le entregué las llaves a Daniel, y nunca miré atrás. 3 semanas después, llegó el camión de mudanzas. Mis padres intentaron impedirlo, afirmaron que tenían derechos, pero la orden judicial era clara. Tenían 30 días a partir de la fecha de la venta. Sin excepciones. Ni siquiera empacaron todo, solo agarraron lo que pudieron y dejaron el resto en montones. Años de desorden. Cajas de trofeos viejos, electrodomésticos rotos, recuerdos olvidados. Uno de los mudadores encontró un diario mío metido en una caja etiquetada como basura. Era de la escuela secundaria. Lo hojeé. Cada página estaba llena de metas. Entrar a la universidad, empezar un negocio, comprar una casa, cuidar de mi familia. Es gracioso como ninguno de esos sueños terminó como pensé que lo harían. Doné los muebles. Tiré el resto. Emma me ayudó a cerrar la sucesión. Ella fue la única que se mantuvo neutral durante todo el proceso, y la única en la que confié. Cuando terminó, me abrazó durante mucho tiempo. Hiciste lo correcto, susurró. Incluso si aún no se siente así. Y tenía razón. No se sentía bien, no en el sentido tradicional. No hubo una gran victoria, ninguna confrontación final con aplausos lentos, solo silencio, un silencio agudo y resonante que lentamente dio paso a la paz. Me mudé poco después, compré un loft en otra ciudad, más pequeño, más simple, pero mío, sin facturas secretas, sin culpa. Las llamadas eventualmente cesaron. Los correos electrónicos se secaron, y con el tiempo, incluso la amargura se desvaneció. No los odiaba. Simplemente me desconecté, como si finalmente cortara el último hilo de una cuerda deshilachada que me había estado arrastrando bajo el agua durante años. Una noche, me senté en mi balcón, tomando té, observando las luces parpadear en el edificio de enfrente. Pensé en ese último acción de gracias, en el brindis que hizo Adam, en la forma en que todos sonrieron, como si estuvieran en un comercial, completamente ajenos a que la cola que los unía se estaba rompiendo. Y me di cuenta de algo. Nunca fueron realmente una familia. Eran un sistema. Un sistema que solo funcionaba mientras yo permaneciera en silencio. Útil, pequeña. Y ahora tenían que aprender a mantenerse en pie sin mí. Recibí un mensaje unos meses después, un correo electrónico de Mía. No espero una respuesta. Solo quería decir que ahora lo entiendo. Y lo siento. Lo leí 2 veces, luego una vez más, y luego lo archivé. No por despecho, sino porque ya no necesitaba un cierre de ellos. Ya lo tenía de mí misma. Y por primera vez en mi vida, eso era todo.